Latinoamérica es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, Marcos 4, del 30 al 34. Marcos 4, del 30 al 34. Pero antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que tú vas a implantar en nuestro corazón. Nosotros declaramos que somos una buena tierra y que cuando tu palabra venga a nuestro corazón, nosotros vamos a acogerla y permitir que crezca, se desarrolle y produzca buenos frutos. Nos comprometemos a cuidarla, a cultivarla y permitir que esta semilla dé sus mejores frutos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a dar lectura a este pasaje, Marcos 4, del 30 al 34. Dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bien, Jesús se pregunta, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿No? El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestros corazones. Es Cristo reinando en nuestros corazones. Es Cristo relacionándose con nosotros y obteniendo los frutos que Él desea de nosotros, ¿no? Ese es el secreto del reino de Dios, es tener una relación íntima con Jesucristo, ¿no? Bien, el reino de Dios es una realidad que ha venido al mundo en la persona y el ministerio de Jesús. Y cuando nosotros vemos que Jesús empieza a expulsar demonios, esa es una señal de que ha venido el reino de Dios. Ya Satanás no puede estar oprimiendo, atando al hombre. Ahora Jesús ha venido y Él es el libertador. Y resulta evidente, por las continuas derrotas que el diablo tiene en los encuentros con Jesús, que Jesús ha invadido la casa de este hombre fuerte, el diablo, y lo ha atado firmemente, y por lo tanto está en condiciones de despojarlo de sus bienes. Eso lo pueden ver en Mateo 12, 29. El reino de los cielos se introduce en los dominios del maligno. El poder de Satanás es quebrado. Y Jesús, hay un pasaje donde Jesús lo ve caer como relámpago del cielo, ¿no? Anunciando la derrota final de Satanás, ¿no? Los milagros de Jesús son una prueba de que ha venido el reino de Dios a nosotros. Y cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces Jesús le dijo, díganle a Juan las obras maravillosas que se están realizando, ¿no? Los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos vuelven a la vida, y finalmente, y el evangelio se estaba predicando a los pobres, es decir, los que tienen necesidad de Dios. Esta última parte es precisamente la que está hablando Marcos en el capítulo 4. Jesús está hablando desde el primer versículo de Marcos 4, Él está hablando acerca de este aspecto del reino de Dios, que no solamente consiste en lo que Él hace, pero también en lo que sus seguidores tienen que hacer, es decir, hacer lo mismo que Él hizo, es decir, predicar el evangelio a toda criatura. Y esta serie de parábolas que da en el capítulo 4 de Marcos es para dar detalles acerca de este aspecto del reino de Dios. Cuando Él está hablando del reino de Dios en el capítulo 4, Él está hablando de aspectos de la predicación del reino, del anuncio del evangelio, ¿no?
Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, porque eso es lo que nos va a dar la clave para entender esta parábola de la semilla de mostaza. Bien, pero ¿la mostaza qué es? La mostaza es una hortaliza, es una semilla muy pequeñita, es del tamaño de un alfiler. En Palestina se sembraba, ¿por qué? Porque sus hojas eran comestibles. Y también las semillas se podían usar como un condimento, como lo hacen hoy día también, ¿no? Esa semillita era muy pequeña y tenía la propiedad de que una vez sembrada, ahí mismo se crecía y extendía sus ramas en poco tiempo. Se dice de que tiene un tallo del grosor del brazo de un hombre. Ese es su tallo. Y su altura es de 3 o 4 metros. Entonces tenemos una idea de que esta es una gran hortaliza, ¿no? Y cuando habla de grandes ramas, pues es en comparación a las otras hortalizas. No está comparándolo con los grandes árboles, pues no, la caoba, el cedro, ¿no? No podría compararse en tamaño, ¿no? Está comparándola con las otras hortalizas, y es la más grande de todas las hortalizas. Bien. Y ahora, ¿por qué Jesús toma la semilla de mostaza como un ejemplo de lo que es el reino de Dios? En el versículo 30 dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Para entenderlo, como ya hemos anunciado, tenemos que verlo en el contexto de lo que ha estado diciendo desde el principio en el capítulo 4 de Marcos. Ahí habla, por ejemplo, desde el versículo 1 al 20, él habla de la parábola del sembrador, ¿no? Del versículo 1 al 20 de Marcos 4 habla de la parábola del sembrador. Y ahí nos enseña con qué actitud tenemos que recibir la palabra que se nos trae, donde el sembrador es Jesús y el terreno somos nosotros. Y nosotros tenemos que escoger bien qué actitud tenemos que tomar frente a la palabra. ¿Qué clase de tierra elegimos ser? Eso depende de nosotros. Luego, del versículo 21 al 25, habla de llevar, del versículo 21 al 25, habla de los que llevan el mensaje del Evangelio, que son como una luz, y que una luz no ha sido hecha pues para esconderla debajo de la cama, sino hay que ponerla en el candelero. ¿Para qué? Para que esa luz pueda iluminar todo, ¿no? Y recordemos que las tinieblas representan a Satanás y sus fuerzas que están oprimiendo al ser humano. Cuando la palabra es anunciada, cuando la palabra que usted tiene la predica, esa es como una luz que va a servir para desatar al que está oprimido. Va a ser una luz que va a traer sanidad, salvación, liberación. Va a traer todo lo que el hombre espera y que Dios se lo trae a manos llenas. Y tú eres el que trae esa luz. Él está hablando acerca del mensajero que debe tomar el paso de predicar la palabra y hacerlo ya. Bien. A veces predicar la palabra es un poco riesgoso, ¿no? Recuerdan ustedes lo que pasó con Lutero, ¿no? Lutero tenía la verdad frente a la Iglesia Católica que proclamaba la validez de las indulgencias, es decir, que se podía comprar el cielo con dinero, ¿no? Entonces Lutero tenía una certeza de que eso no era verdad, ¿no? Y entonces él, contra esa afirmación de la Iglesia Católica, él hizo, creo que 95 tesis o algo así, ¿no? Y las puso en la catedral de su ciudad, y esa catedral se llamaba, creo que, de Todos los Santos. Entonces, el día de la fiesta de Todos los Santos, cuando toda la gente venía, él escogió ese día para clavar ahí sus tesis, ¿no? Y entonces, si una persona hubiera sido prudente, entre comillas, hubiera dicho, no, en un momento donde nadie te vea, pues no.
No vaya a ser que te empiezan a perseguir y te maten, ¿no? Pero él no, él lo hizo públicamente y delante de todos. Él no tuvo miedo, sabía que estaba arriesgando su vida y de hecho fue perseguido a muerte. Sin embargo, él no renunció a la verdad que él tenía. A veces el anunciar la verdad va a demandar pues, ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Los cristianos también, los primeros cristianos, ellos se mandó un edicto que tenían que declarar de que ellos rendían culto al César, le rendían culto como a un dios. Entonces, cada familia tenía que ir a adorar al César y se le extendía un documento donde decía, sí, este señor y su familia vino, adoraron al César, y quede esto como constancia, y le daban un documento, ¿no? Pero los cristianos decían que solamente Jesús es el Señor. Pero al decir eso, se declaraban candidatos a lo que nuestro pastor llama el Club de Leones, ¿no? Y muchos cristianos fueron pues a la muerte por declarar la verdad, por testificar la verdad, ¿no? Y así va a haber momentos en nuestra vida donde sin tener las terribles persecuciones del Imperio Romano o la religiosidad extrema del tiempo de Lutero, también hoy día puede haber persecución si es que usted se proclama un cristiano, ¿no? Porque en nuestra sociedad está avanzando el hecho de estar haciendo documentación falsa, una planilla falsa, el hacer declaraciones juradas falsas, y usted es un empleado y usted depende de su jefe, pero usted como cristiano no puede mentir. Entonces ahí usted va a tener un cuadro donde puede haber una persecución y también pueden despedirlo de su trabajo, ¿no? Sin embargo, usted delante de Cristo es testigo de la verdad y usted tiene que caminar delante de Él. Usted no camina delante de los hombres o de lo que diga el mundo, usted camina delante de Jesús, quien es el que juzga todo. Y además, Él es nuestro proveedor, ¿no? Así que no estamos hablando de que el cristiano es derrotado, es más bien el cristiano fiel, el que es candidato a las bendiciones de Dios, el que es candidato a la prosperidad, a cualquiera de las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Bien, entonces, del versículo 26 al 29 tenemos la parábola del crecimiento de la semilla. Y aquí ya nos está hablando del poder que tiene la palabra en sí misma para crecer, desarrollarse y dar fruto. El agricultor no hace que la semilla crezca. Él no sabe cómo es que la semilla crece, simplemente la siembra, ¿no? Y tampoco el agricultor no entiende cómo es que se da ese proceso del crecimiento. El secreto de la vida y el crecimiento está en la misma semilla, ¿no? Y Dios le ha puesto esa ley, pues, ¿no? El hombre puede descubrir cosas, arreglarlas, desarrollarlas, pero el hombre no puede crear algo de la nada. Tiene que usar lo que existe y de ahí hace sus descubrimientos, ¿no? Entonces, del mismo modo, nosotros no creamos el reino de Dios. ¿El reino de quién es? Es de Dios. Es Dios el que lo crea. Es Dios el que hace que crezca, no nosotros. Nosotros solo somos, lo que dice la palabra, somos siervos inútiles. Hicimos lo que debíamos hacer, pero no somos los que desarrollamos el reino de Dios. Simplemente hacemos la voluntad de Dios. Nos cedemos a su espíritu y hacemos que su obra crezca, pero por ser disponibles. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Bien. Entonces, en el versículo 30 dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Según lo que hemos visto hasta ahora, desde Marcos 4, versículo 1, se está hablando de evangelizar y también
acerca de los diferentes aspectos que tiene el evangelizar. Y con esta parábola va a concluir esta enseñanza. Así que, por razones prácticas, para que resulte más comprensible a nosotros, siguiendo el pensamiento de Jesús, podríamos decir, ¿a qué haremos semejante la predicación del reino de Dios? Entonces, ahí ya tiene otro sentido, ya se ubica dentro del contexto, dentro de lo que Jesús ha venido explicando. Entonces voy a repetirlo. ¿A qué haremos la predicación? ¿A qué haremos semejante la predicación del reino de Dios? Y entonces ahí viene la semilla de mostaza, ¿no? Jesús dice que la predicación del reino de Dios es como un grano de mostaza. Jesús va a tomar una posición extrema, ¿no? Y él dice de alguien que tiene muy poca palabra, es más, solamente tiene una palabra de Dios, ¿no? Ya menos no puede tener, pues, ¿no? Tiene una palabra de Dios, pero recuerde que una palabra de Dios puede salvar al mundo, tiene el poder para salvar al mundo, una sola palabra. Entonces, eso es lo que está tratando de resaltar Jesús. No es importante que tú sepas mucho, lo importante es que tú tengas, aunque sea esa palabra que tú tienes, con esa palabra tú puedes convertir a todos los que están viviendo contigo. Con esa palabra tú puedes testificar, con esa palabra tú puedes demostrarle a Jesús que tú eres un siervo fiel, ¿no? Porque Él no te va a dar más palabra hasta que tú uses la que tienes, ¿no es cierto? Él es un buen administrador, te da una semillita y te dice que la siembres. Tu trabajo es simplemente sembrarla, entrar en acción y sembrarla. Tenerla es una responsabilidad. Si tú la tienes, es para que la siembres, para que hagas algo con ella. No es para que digas, no, pero hay mucha más gente que tiene más años y sabe más palabra que yo. Mejor que ellos hablen y yo escucho. No, el hecho de que tú tienes una sola palabra ya te hace responsable delante de Dios de compartir esa palabra. Y Él no te está comparando con los demás, sino está mirándote a ver qué haces tú con esa semillita. ¿Qué haces tú con esa semillita? ¿Cómo administras ese pequeño recurso que el Señor ha puesto en tus manos? Entonces Jesús te confronta con lo que tú tienes, no con lo que no tienes. Nunca menosprecies los pequeños comienzos. Parece muy poco lo que Dios te ha dado, ¿no? Pero tú debes saber que Dios es un Dios grande. Él empieza así, pero cómo acaba la historia es otra cosa, ¿no? Entonces, comparte con los demás eso que Dios te ha dado. Jesús lo dice de esta forma, en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, o sea, desobediente a Dios, también en lo más es injusto. Entonces, y más adelante añade, porque si tú no eres fiel en lo que no te pertenece, ¿quién te dará lo que es tuyo? ¿No? O sea que lo que Jesús está diciendo pues es, yo te doy algo pequeño, pero poco a poco tú vas a tener, en la medida en que seas fiel, tú vas a tomar posesión de tu llamado, ¿no? Pero el tomar posesión de tu llamado depende de pequeñas obligaciones que te voy poniendo hasta que llegue el tiempo en que tú puedas tener lo que tú tienes derecho, a lo cual yo te he destinado, ¿no? ¿Ve? Entonces, tú todo lo que tienes que hacer es soltar esa semillita de la palabra en el corazón del no creyente. Pero ese creyente es bien duro, no importa. Tú sigue sembrando, ¿no? Tú sigues sembrando, insistiendo,
Y poco a poco esa palabra de Dios va a ir calando en ese corazón duro hasta que finalmente esa persona se va a volver la buena tierra que necesita esa semillita para poder introducirse y producir un corazón arrepentido y entregarse al Señor. ¿No es cierto? Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, así como la semilla de mostaza, una vez sembrada, tiene la peculiaridad de desarrollarse rápidamente, echar raíces, tener grandes ramas y producir abundante fruto, así también el creyente. La parte más fácil es sembrarla. Un siervo de Dios dijo que predicar el reino de Dios y conseguir un nuevo creyente demanda el 5% de nuestro esfuerzo. El 95% consiste en hacerle el seguimiento, ¿no? Ahí está nuestro trabajo, ¿no? Y eso va a hacerle un seguimiento hasta que ya se convierta en un cristiano maduro. Entonces el versículo 32 dice: pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Una vez que la palabra de Dios es sembrada y tú te sometes a ella, no hay nada que pueda detener su crecimiento. Ustedes han visto a veces en algunas calles, han sembrado un árbol y ese árbol ha empezado a echar raíces y ha habido gente que le ha puesto pavimento encima, ¿no? Igual con pavimento o sin pavimento, las raíces del árbol levantan el pavimento y ahí aparecen las raíces, ¿no? O sea, el crecimiento que tiene esa semilla es imparable, ¿no? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Esa palabra, no importa el obstáculo que haya, ella va a seguir creciendo. Y ese crecimiento es imparable y va a llegar hasta su madurez. La parte nuestra es apoyar ese crecimiento, es cuidar a esa persona hasta que esa persona se vaya madurando, ¿no? Es colocarla en condiciones donde su fe esté protegida, ¿no? Bien, dice: y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta última parte, las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, podemos buscar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, para ver qué significa. En el Antiguo Testamento, una de las formas más comunes de describir un gran imperio fue como